Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Bien, pues como os decía, durante toda la semana no iba a tener tiempo el domingo para haceros el vídeo del resumen semanal, pero hoy por fin he conseguido sacar un ratillo para publicar un vídeo en el que vamos a ver, va a ser un vídeo muy rápido, muy sencillo, pero quiero presentaros esas señales de debilidad que podemos ver clarísimamente ya en Europa y también en Estados Unidos. Vamos a situar las zonas clave que tenemos ahora mismo en los gráficos, porque de romperlas la próxima semana podríamos empezar a ver un cambio de tendencia en el gráfico. Va a ser un vídeo muy interesante. También vamos a ver las acciones que me habéis pedido. Gracias a Dios esta semana no han sido muchas, sé que siempre os digo que me mandéis todas las acciones que podáis, pero esta semana como tenía tan poquito tiempo pues no habéis mandado muchas, así que todo perfecto. Así que nada, como os digo, va a ser un vídeo muy interesante, todos muy atentos a lo que vamos a comentar. Así que venga, vamos al lío. Bueno, pues vamos a comenzar con el IBEX 35. Aquí vamos a empezar a ver ya señales de bastante debilidad en el gráfico, quizás señales que nos pueden hacer saltar las alertas si la próxima semana no damos continuidad a la subida. En Estados Unidos no vamos a tener los gráficos actualizados a día de hoy, 17 de febrero, van a estar actualizados a día de ayer, porque todavía no ha cerrado la sesión, pero bueno, teniendo en cuenta lo que está pasando hoy, que estamos viendo caídas importantes, sobre todo en el Nasdaq y en el S&P, pues vamos a intentar localizar un poquito lo que podría pasar. Bien, vamos a comenzar con el IBEX 35, que hemos tenido esta semana una subida muy fuerte, una subida del 2,36%, muy parecida a la subida que veíamos hace un par de semanas, pero vemos diferencias entre esta semana y hace 2 semanas. ¿Cuál era la diferencia principal? Fijaros en el altísimo volumen que veíamos en esta vela tan importante y ahora el volumen ha sido muy bajito, señal de que cuidado, debilidad en el mercado. Hemos visto subidas, sí, pero con poco volumen. ¿Qué nos anticipa esto? Que quizás podríamos empezar a ver una corrección. Pero no solo tenemos esta señal negativa en el gráfico semanal del IBEX 35. Hay que tener en cuenta, fijaros, que si juntamos estas dos velas que estamos diciendo, vemos que se ha mantenido al alza la cotización, mientras que el RSI no se ha mantenido al alza, tímidamente, pero no ha conseguido mantenerse al alza. ¿Qué tenemos aquí también? Una clara señal de debilidad que se puede romper perfectamente la semana que viene si conseguimos mantenernos al alza, pero teniendo en cuenta que acabamos de decir que el volumen ha sido muy bajito, cuidado porque las últimas compras han entrado con poco volumen, puede que las manos fuertes se hayan quedado fuera, haya entrado el retail y haya sido los que han provocado esta última subida con tan poco volumen. Por lo tanto, poco fiable ahora mismo la subida que comentamos anteriormente en el gráfico semanal del IBEX 35 también, pues que si nos fijábamos teníamos la directriz bajista de más a largo plazo, por un lado, vamos a verlo, fijaros, empezaba en 2015, tocaba el máximo en 2017, volvió a tocar el máximo en 2020 y ahora la habíamos superado y teníamos la directriz más en el corto plazo, que era de esa caída que veíamos durante el año 2021 y 2022 y vemos que ha perforado las dos. Por lo tanto, ahora, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues cuidado, porque si ahora empezamos a corregir con una divergencia, hay que tener en cuenta, y siempre lo comentamos, cuando vemos una divergencia en el gráfico, lo que nos indica es que puede que no sea una simple corrección en el momento que perdemos un soporte clave en la subida, y si eso se produce podríamos irnos a perder el anterior mínimo, es decir, formar un mínimo decreciente, de ahí esa divergencia. Y fijaros donde tenemos en el IBEX 35 en toda la subida, que es lo que venimos comentando, una subida tan vertical es muy peligrosa porque cuando cae puede caer a plomo. El anterior mínimo le tiene en la zona de los 8.000 puntos, es decir, si vemos una corrección importante ahora en el gráfico, pues puede que se cumpla esa divergencia y nos vayamos a perder esos mínimos que situamos en los 8.000 puntos. Esto lo estamos viendo en un gráfico semanal, por lo tanto habría que ponerlo en una perspectiva de los próximos meses incluso. Pero bueno, fijaros, ahora la clave va a estar en dónde está esa zona de soporte clave, que de perderla podríamos decir que se activaría esa divergencia y las caídas podrían ser más fuertes. Pues clarísimamente podría estar en la primera directriz bajista, que se encuentra en los 9.000 puntos, pero creo que es una zona que aunque la pierda podríamos mantenernos al alza. ¿Dónde estaría la clave? En la directriz siguiente, la directriz de los 8.700 puntos. Fijaros que la situación respecto a la semana pasada ha cambiado un poquito. ¿Por qué? Por esta divergencia que estamos viendo ahora, porque lo que comentábamos es que quizás podríamos volver hasta esta zona de los 8.400 puntos y aquí estaría la clave para ver si nos podemos mantener al alza o no, pero esta divergencia ahora mismo lo cambia todo y nos hace pensar que si vemos una corrección nos estaría ya anticipando que la caída puede ser bastante más importante, incluso podríais a perder los 8.000 puntos. ¿Esto qué significa? Que si ahora mismo perdemos la zona de la directriz bajista, ese suelo, ahora mismo nos podríamos ir por debajo de los 8.000 puntos y no frenarse en la zona de los 8.400 en el medio y largo plazo. Vuelvo a repetir lo mismo, estamos hablando de una tendencia que puede durar
semanas. Por lo tanto, puede que la caída no sea en vertical, en 2 semanas se vaya a zonas de 8.000 puntos, pero sí que puede que sea el final de la tendencia alcista. En el gráfico semanal no se ve, pero en el gráfico diario lo vamos a ver ahora. El final de la tendencia bajista que comenzó en 2022 finalizó con una clara divergencia en el gráfico. Y ahora estamos viendo una divergencia en el gráfico semanal, es decir, tiene una fuerza mayor que la divergencia que hemos visto en el gráfico diario. Por lo tanto, esto es muy mala señal, es lo que debemos vigilar con mucho cuidado la próxima semana, porque si vemos una corrección importante la próxima semana, después de ver esta divergencia, puede que sea el final de toda esta subida. Y bien, vámonos al gráfico diario. ¿Qué tenemos en el gráfico diario? Pues fijaros, se mantiene en esa tímida tendencia alcista desde principios de febrero, formando de nuevo un máximo creciente en la cotización y un máximo decreciente en el RSI, señal de qué? De clarísima debilidad en el gráfico. Fijaros en el volumen. Ha sido muy bajito el volumen que hemos tenido esta semana. Ha sido una semana totalmente alcista. Hemos visto inicios de sesión que parecía que iba a corregir, como el de hoy. Ha sido un inicio de sesión malísimo y pensamos que se iba a ir con fuerza a la baja. Fijaros cómo se ha recuperado, pero con poquito volumen. Fijaros el bajísimo volumen que hemos visto. Nada tiene que ver con subidas anteriores que veíamos en su cotización. Ha sido muy bajo el volumen de esta semana. ¿Qué nos hace pensar? Que estamos al final de la tendencia alcista en el más corto plazo y que podríamos ver una corrección. Esto, si lo unimos a lo que acabamos de ver en el gráfico semanal, pues no pinta demasiado bien. Si la semana que viene vemos que entra mucho volumen, pues nos podríamos mantener al alza y quizás podríamos poner ese objetivo en la zona de los 9.600 puntos. Pero si no entra volumen a comienzos de la próxima semana, puede que esto acabe cayendo con bastante fuerza. Tengo ahora mismo la sensación, de hecho, hoy por ejemplo estamos viendo en el mercado americano caídas muy importantes y estamos viendo cómo en Europa se mantienen muy bien los índices. Da la sensación de que lo están manteniendo, de que le están agarrando y hasta que no quede claro que en Estados Unidos estamos dentro de un mercado bajista, Europa no va a caer. Pero cuando caiga Europa, puede que lo haga con muchísima fuerza. Hay que tener que el IBEX 35 se está ahora mismo manteniendo gracias principalmente a los bancos que han visto una subida muy fuerte y ahora no han visto una corrección importante como sería lógico. En mi opinión creo que el retail es el que está comprando los bancos. ¿Por qué? Porque nos están bombardeando por todos los lados, por todos los medios, que los bancos van a ganar mucho dinero mientras suban los tipos de interés. ¿Y quién compra eso? El retail. Y lo compra pensando que van a ganar mucho más dinero los bancos y van a mantenerse al alza durante todo el año 2023. Pero hay que tener en cuenta que los tipos de interés, si suben muchísimo, la gente no va a poder pedir hipotecas, quien tenga una hipoteca no va a poder pagarla, o las empresas que estén bien endeudadas tampoco van a poder pagar sus créditos. Y esto va a ser un problema brutal para los bancos porque van a tener muchos deudores morosos. Así que mucho cuidado con todo esto, y lo que ahora nos parece la panacea, pues quizás no lo sea. ¿O qué pasa? Que en 2022 los tipos de interés no estaban subiendo exactamente igual. Y el mercado caía porque estábamos clarísimamente en un mercado bajista. Y los bancos caían exactamente igual que caían el resto de acciones cuando veíamos que los tipos de interés iban a subir. Por lo tanto, mucho cuidado ahora mismo con comprar esta idea de que los bancos van a ganar mucho dinero, que no les va a pasar nada mientras suben los tipos de interés, porque para todo hay un límite y si se pasan de frenada en la subida, luego puede que la caída sea mucho más fuerte. Bien, vamos a continuar con el DAX. ¿Y qué tenemos en el DAX? Vamos a verlo primero también en el gráfico semanal. Pues fijaros que en el DAX, en el gráfico semanal, tenemos exactamente lo mismo que en el IBEX 35, una divergencia entre la cotización y el RSI. ¿Y qué tenemos también? Pues una vela de subida más tímida que la que veíamos a finales de enero. Aquí subimos un 2,15 y esta semana hemos subido un 1,14 con menos volumen. ¿Qué nos hace pensar esto? Que el inversor, la mano fuerte, se está retirando y está entrando el retail. Además, fijaros que la vela tampoco ha sido especialmente buena, no como el IBEX 35. Fijaros que ha dejado una vela muy alcista, pues en el DAX no ha sido tan alcista. Prácticamente podemos decir que hasta el lateral, un poquito por encima, lo suficiente para ver esa tímida divergencia. Y bien, ¿dónde debemos situar la clave en el DAX? Pues ahora estamos diciendo que podemos ver una divergencia. Si vemos una corrección, la zona clave que no debemos perder para no perder el mínimo anterior, clarísimamente estaría en la zona de los 14.000 puntos aproximadamente, pues en mi opinión creo que estará en no perder esta directriz alcista que comenzó en octubre, que además podría coincidir con la zona de los 15.000 puntos, es decir, está muy cerquita. Luego tiene, si es verdad, el soporte clave en la media móvil de 70 sesiones que vimos que actuó como soporte aquí. Si pierde esta zona, como situábamos la semana pasada, si pierde la zona de la media móvil de 70 sesiones, puede que se vaya de nuevo a buscar
la directriz bajista del año 2022. Y eso, viendo dónde nos encontramos ahora mismo, fijaros que sería irnos aproximadamente a los 12.000 puntos, es decir, y no lo va a hacer la semana que viene, es decir, muy probable que si vemos ese movimiento y pierde la media de 70 sesiones, acabe volviendo a los mínimos que veíamos en 2022 y posiblemente les perfore. Por lo tanto, zona clave en el DAX en el más corto plazo, los 15.000 puntos. Si pierde los 15.000 se podría ir hasta la zona de los 14.160 puntos. Y la semana pasada decíamos que en esta zona puede que rebote. Pero ojo, porque si llega hasta aquí habría confirmado la divergencia anterior, nos podríamos ir a perder el mínimo anterior en la tendencia alcista y esto haría perder la media de 70 sesiones y nos indicaría una caída mucho más fuerte. Así que cuidado porque también pinta bastante mal. Vamos a verlo en el gráfico diario también. Y fijaros que en el gráfico diario pues también tenemos una clara divergencia entre la cotización y el RSI. Gráficos muy parecidos, el del IBEX 35 y el del DAX. Están dando exactamente las mismas señales. Y fijaros como en el DAX también el volumen ha sido muy bajito esta semana. Ha sido más alto en el día de hoy. Y fijaros que ha sido una sesión de corrección. Sí que es verdad que al final se ha recuperado un poquito, pero había abierto con una caída bastante importante. Así que bueno, fijaros también que el MAC está dando señal de venta. También pasaba esto en el IBEX 35. Aunque ahora mismo sí que es verdad que parece que si repunta la semana que viene va a dar una señal de compra y será una falsa señal de venta la que hemos visto, pero con todo lo que estamos viendo, el volumen, las divergencias, pues cuidado porque esto puede que sea complicado. Así que en el DAX tendremos una situación muy parecida a la que vemos también en el gráfico semanal y que vemos en el IBEX 35. Aquí vemos muy bien esa zona de los 15.000 puntos que de perderla podríamos irnos hasta esa zona que situamos, fijaros en un gráfico semanal, de la media de 70 sesiones son los 14.162 puntos. En el gráfico diario, fijaros que aquí que nos encontramos la media de 200 sesiones, es decir, una zona muy, pero que muy importante. Que de perderla, ojo, porque nos iríamos de nuevo a esos mínimos que veíamos en septiembre de 2022. Y aquí ya en Estados Unidos la cosa empieza a cambiar un poquito. ¿Por qué? Pues porque ya no estamos viendo subidas claras, es decir, estamos viendo todo lo contrario. En el día de hoy estamos viendo caídas importantes, sobre todo en el Nasdaq y en el SP. Ahora mismo, por ejemplo, está cayendo el SP un 0,67, el Nasdaq más de un 1% y el Dow Jones está cayendo un 0,10%. Es decir, no estamos viendo ese rebote, quizás esa última subida que estamos viendo en Europa. Entonces, el Dow Jones, ¿dónde se encuentra ahora mismo? Pues podríamos decir, vamos a verlo primero en el semanal mejor, fijaros cómo tendría esta directriz claramente bajista, se ha apoyado sobre ella y ha vuelto a rebotar. ¿Y qué comentamos la semana pasada? Hubiera sido maravilloso que hubiéramos visto ahora un repunte al alza por encima de estos máximos. Pero ¿qué ha pasado? Que no ha conseguido marcar un nuevo máximo. ¿Y qué pasa después? Que vemos que no consigue mantenerse sobre la zona clave de los 34.000 puntos. Esto que nos indica clara debilidad en el gráfico. Si volvemos al gráfico diario, pues vemos que donde está exactamente la clave, fijaros, de todo el movimiento que estamos viendo en la media móvil de 70 sesiones. Ahora mismo, ¿dónde se encuentra? En los 33.408 puntos. Ahora mismo el Dow Jones se encuentra en los 33.687 puntos. Es decir, estaría muy cerquita donde cerró ayer, porque ahora mismo el Dow Jones sí que está bastante más plano que el SP o el Nasdaq. Por lo tanto, la clave va a estar aquí. Si pierde la media móvil de 70 sesiones, puede que aquí acabe formando un mínimo decreciente y esto mandaría su cotización hasta la zona de los 32.000 puntos para volver a retestear esa base de toda la tendencia bajista. ¿Queremos que rebota sobre ella? Pues cuidado, porque esto no nos indicaría que nos vayamos a ir a máximos, porque fijaros lo que ya pasó aquí. Fue un intento fallido, por lo tanto podría incluso seguir en un movimiento lateral, pero ahora mismo pienso que si cae hasta la zona de los 32.000 puntos sería una clara señal de debilidad, formaría clarísimamente mínimos decrecientes y podría volver a esa tendencia bajista que veíamos desde el año 2022. En la hasta que tenemos, pues clarísimamente vemos como la media de 70 sesiones está actuando como resistencia y esta semana está pasando exactamente lo mismo. Vemos como la ha intentado superar, pero a cierre de la semana, pues no consigue superarla. Ahora mismo se encuentra en la zona de los 12.308 puntos y la media de 70 sesiones se encuentra en los 12.500 puntos, es decir, bastante más por debajo. Ahora estaría más cerca de esa zona clave que marcábamos los 12.200 puntos. Y cuidado porque si pierde esta zona, ¿dónde va a volver? Al movimiento lateral que veíamos entre el mes de octubre y el mes de enero. Clarísimamente podría volver a esta zona y aquí lo que habríamos tenido es una falsa ruptura al alza. Pero se va a ver mucho mejor esa
falsa ruptura en el gráfico diario. ¿Por qué? Porque comentábamos que, fijaros, en cada rebote que había vivido el Nasdaq desde 2022 había superado la media móvil de 200 sesiones, fijaros aquí en marzo, fijaros en agosto y fijaros ahora en febrero. La supera, pero no consigue mantenerse sobre ella. ¿Y dónde estaría la clave ahora? Fijaros en los 12.180 puntos de la media móvil de 200 sesiones. Ahí está. ¿Y en qué coincidía hasta el punto el gráfico semanal? Con el movimiento lateral, es decir, si pierde la media de 200 sesiones, que vemos que en el gráfico diario es clave, tendríamos de nuevo una falsa ruptura al alza y volveríamos a caer hasta esos mínimos que veíamos al final del año pasado. Y vamos con el último de los índices, lo vemos también primero en el gráfico semanal y es el SP. ¿Qué vemos aquí? Una ruptura de la directriz bajista. ¿Qué tenemos que ver ahora para mantenernos al alza? Lo primero que debemos ver es una corrección hasta la directriz bajista, consolidarla como soporte y volar en el gráfico. ¿Hacia dónde parece que se dirige ahora? Justamente hasta ese punto. Hoy estamos viendo una caída importante, a llegar hasta los 4.040 puntos. Ahora mismo se encuentra los 4.064. Vemos que estaría un poquito por debajo de donde nos encontrábamos ayer. Y esto lo que nos indica es que se mantiene a la baja durante esta semana, buscando que, como decimos, esa directriz bajista. Pero hay varias cosas por el medio que las vamos a ver mejor en el gráfico diario. ¿Y qué tenemos por el medio? Pues fijaros que tenemos la media móvil de 200 sesiones. Una media móvil que puede actuar muy bien como soporte ahora mismo, porque anteriormente había actuado como resistencia en el gráfico. Es decir, si ahora vemos que corrige hasta la zona de los 4.000 puntos, y rebota, yo considero que podría ser un toque a esa directriz bajista. Hay que tener en cuenta que si aquí la directriz bajista, en vez de juntarla con este punto, la juntamos con este punto, pues se quedaría más cerca de los 4.000. Por lo tanto, tampoco hay que ajustarse al límite, sobre todo en movimientos tan amplios. Entonces yo pienso que si cae hasta la zona de los 4.000 puntos y aquí entra volumen y vuelve a repuntar, sería muy buena señal y podría volar en el gráfico. ¿Por qué? Porque se ha roto la directriz bajista y podría repuntar con mucha fuerza. Pero hay que mantenerse sobre esta zona, porque si pierde la media móvil de 200 sesiones, podríamos caer de nuevo hasta la directriz bajista. Fijaros que nos iríamos hasta esos mínimos que veíamos en enero alrededor de los 3.900 puntos. Esto sería una clara señal de debilidad y podríamos de nuevo entrar en esa directriz bajista que veíamos durante todo el año 2022. Así que bueno, esto es lo que os quería plantear en el vídeo de hoy. La verdad que en el mercado americano no ha cambiado tanto la cosa como comentábamos la semana pasada. Hemos visto una corrección esta semana. Y en Europa la verdad que ha cambiado a peor, porque aunque se ha mantenido el alza, esa subida vemos que es con bastante debilidad, vemos que se ha formado una divergencia. Si la próxima semana vemos caídas, vemos como esa subida no ha venido acompañada con volumen, por lo tanto deja muchas dudas y tengo la sensación de que el momento que Europa caiga lo va a hacer con muchísima fuerza. A lo mejor no tanto como Estados Unidos, que ya va a llevar una caída importante. Fijaros que está lejos de esos máximos que veíamos en febrero, como no es en el IBEX o en el DAX, que están muy cerca de los máximos que veíamos hace unas sesiones. Por lo tanto, esta es la situación que tenemos. Mucho cuidado, hay que seguirlo muy de cerca. Tenemos tanto la opción de que vamos a volar en el gráfico. Si por ejemplo ahora vemos que el IBEX y el DAX entra mucho volumen, la semana que viene repunta al alza, sería una divergencia que nos ha producido. Esto también es una señal muy alcista y podrían volar. Y también podemos ver como en el Dow Jones, en el Nasdaq y en el SP podrían estar viendo una corrección para coger fuerza y repuntar, consolidar soportes y repuntar luego en el gráfico. Así que vamos a seguirlo muy de cerca esta próxima semana, porque la situación va a estar muy pero que muy interesante. Bueno, y para acabar pues vamos a ver las 8 acciones que me habéis pedido esta semana. Las vamos a ver muy rápido porque, como os decía, necesito un poco tiempo para hacerle el vídeo porque no tengo demasiada disponibilidad este fin de semana. Simplemente era hoy viernes cuando tenía tiempo, así que a ver si me lo ventilo rápido. Bien, vamos a comenzar con Fluidra. ¿Qué hemos visto en Fluidra? Un rebote espectacular. ¿Hasta dónde se ha ido? Hasta la media móvil de 200 sesiones. Fíjate. Una media móvil que al principio en la caída actuaba como soporte, ahora parece que está actuando como resistencia. Por lo tanto, cuidado porque podríamos estar al final de la subida. Y cuidado también porque tenemos una divergencia entre su cotización y el RSI, que ya ha acompañado a una caída importante, y teniendo en cuenta que hemos perdido la zona clave de soporte en esa divergencia, que quizás podría estar en los 16,80, puede que nos vayamos a perder los mínimos que veíamos alrededor de los 16 euros. Eso podría poner en riesgo la media móvil de 70 sesiones, que también actuó anteriormente como resistencia, fijaros, y ahora podría actuar como soporte.
Por lo tanto, la clave donde va a estar aquí en la media de 70 sesiones, si vemos que pierde la media de 70 sesiones, pues creo que colorín colorado, la tendencia alcista se habrá acabado y volveremos a los mínimos que veíamos en el mes de octubre. Sin embargo, si vemos que se mantiene sobre la media de 70 sesiones, vuelve a repuntar, rompe la media de 200 y marca un máximo creciente, pues se podría mantener al alza. Vamos al gráfico semanal, un segundo, porque quiero que veáis una cosa. Fijaros la media de 200 sesiones, cómo actuó como soporte en 2020 y anteriormente también había actuado como soporte. Ahora, ¿hasta dónde se ha ido? Justamente hasta la media móvil de 200 sesiones. Fijaros que cuando la perdió, la consolidó como resistencia. Antes estuvo unas semanas actuando como soporte. Cuando la perdió, actuó como resistencia. Caímos con mucha fuerza y al rebotar parece que la está consolidando como resistencia de nuevo para continuar cayendo en toda la tendencia bajista. Vamos con Naturgy, que la vamos a ver también en el gráfico semanal, porque me preguntabais si quizás estaríamos formando ahora mismo un hombro, cabeza y hombro. Bien, ¿qué debemos tener en cuenta aquí ahora mismo? La verdad que si tachamos el gráfico esto, pensaríamos que clarísimamente va a hacer un hombro, cabeza, hombro y se va a meter una morrada morrocotuda en el gráfico. Fijaros que si proyectamos el hombro, cabeza, hombro, nos podríamos ir hasta la zona de los 13 euros, es decir, una caída espectacular en el gráfico de Naturgy. Pero todavía, ¿qué pasa? Que el hombro cabeza hombro pues no se ha confirmado. ¿Por qué no se ha confirmado? Punto número uno, porque no hemos perdido esa base del hombro. Quizás, ¿dónde estaría? Pues alrededor de los 21 euros. Si pierde la zona de los 21 22 euros, los que también perderían la media de 200 sesiones, mucho cuidado, se podría decir que ese hombro, cabeza hombro se activaría, pero ojo, porque a mí me gusta que para darle una mayor fuerza a ese hombro, cabeza hombro, viéramos una vuelta. Fijaros que ahora volvemos hasta aquí, nos vamos hasta aquí, activamos el hombro, cabeza hombro, y a mí lo que más me gusta de los hombros, cabeza hombros es que vuelvan de nuevo, y aquí ya si vemos la caída es cuando vendrá la caída gorda hasta la zona de aquí. Por lo tanto, ahora que tenemos, pues hombro, cabeza, hombro, tenemos una proyección de hombro, cabeza, hombro, pero de momento no lo tenemos. De hecho, fijaros esta semana que hemos visto una subida importante del 2,92. ¿Cuándo se rompería este proyecto de hombro, cabeza, hombro? Pues yo creo que si ahora se mantiene al alza la próxima semana o las siguientes y rompe esa zona de los 27,30, fijaros, esta zona de aquí, pues ojito porque se desactivaría el hombro, cabeza, hombro y podríamos irnos de nuevo a máximos. De hecho, sería una señal bastante alcista. Así que bueno, esto es lo que debemos tener en cuenta en el gráfico de Naturgy, aunque sí que es verdad que este hombro, cabeza, hombro todavía podría estar activo si vemos una caída las próximas semanas. Vamos con Unicaja. ¿Qué hemos tenido en Unicaja? Pues veíamos una subida espectacular. Y fijaros que aquí vimos una caída muy fuerte después de la presentación de resultados. Pero fijaros que antes de la presentación de resultados, cosas del análisis técnico, teníamos una divergencia entre la cotización y el RSI. ¿Esto qué nos indicaba? Pues cuidado, que si veíamos una caída que fuera un poco importante, nos podríamos ir a perder zonas claves de soporte como era la zona de los 1,15, 1,17 aproximadamente. La vamos a poner aquí. ¿Y qué pasó? Pues que vimos una caída muy fuerte. Fijaros que después de esa divergencia no vemos una simple corrección, sino que vemos una caída más importante y perdemos los mínimos anteriores. Recordad lo que hemos dicho antes con los índices. Y ahora que hemos visto un movimiento de consolidación, hemos vuelto hasta la zona de los 1,17, 1,18 y ahora sin duda estará la clave. Si la próxima semana vemos que ataca al alza de nuevo y entra volumen, se va a cerrar el gap. El gap se encuentra a los 1,23 exactamente, vamos a ponerlo 1,24. Se podría ir perfectamente ir a cerrar este gap. Fijaros. Pero si ahora no consigue superar esta zona, no entra volumen y vuelve a caer, tenemos una clara señal de debilidad en el gráfico que sería posiblemente el final de toda la tendencia alcista. Primero podría hacer una paradita en la media móvil de 70 sesiones, que fijaros anteriormente ha estado como soporte, y aquí pues estará ya la última de las balas que tiene, que además coincide con los mínimos que veíamos el 9 de febrero. Si aquí vuelve a repuntar y superar los máximos de ahora, pues podríamos decir que ha sido un movimiento, una corrección necesaria después de una subida muy fuerte y no pasaría nada.
Pero si pierde la media móvil de 70 sesiones, creo en mi opinión que estaríamos al comienzo de una tendencia bajista para los próximos meses y podríamos acabar volviendo al final a los mínimos que veíamos en el año 2022. Vamos con Porsche, una acción que hemos analizado muy poco. Las dos siguientes ya ni te cuento, pero bueno, siempre está muy bien analizar acciones que no conocemos o que no seguimos para quizás detectar cosas que no veríamos con nosotros mismos y así pues las vemos. ¿Qué vemos en Porsche? Pues una clarísima tendencia bajista. Clarísimamente vemos que las resistencias están en la media móvil de 200 sesiones y en la media móvil de 70 sesiones. Ahora, desde diciembre hemos visto un rebote, sí, un rebote bastante bueno. Fijaros que de mínimos a máximos hemos visto un rebote de casi el 20%. ¿Hasta dónde se ha ido? Hasta el movimiento lateral anterior. Fijaros, antes de que comenzase esa última caída hasta finales de año. Por lo tanto, yo en mi opinión diría que hay que tener mucho cuidado en la cotización de Porsche hasta que no consiga superar la zona de los 59,50, 60 euros aproximadamente. De hecho, fijaros ahora que la media de 70 está actuando como resistencia. Por lo tanto, quizás si la supera y nos marcamos un nuevo máximo creciente por encima de los máximos que veíamos a principios de febrero, pues es una buena señal y quizás podríamos tirar hasta la media de 200, que también actuó anteriormente como resistencia. Pero de momento, mientras no supere la media de 70 sesiones, creo que hay que tener mucho cuidado porque ahora mismo cuesta mucho saber si va a tirar hacia un lado o hacia el otro, porque no tenemos señales claras, no tenemos divergencias, el volumen tampoco nos dice nada claro ahora mismo. Es verdad que aquí teníamos más volumen, pero fijaros que ahora ha sido un volumen que no nos dice nada tampoco, ni con subidas muy fuertes, ni no nos dice nada que nos pueda hacer pensar que va a subir o que va a bajar. Pero sí podemos situar esa zona clave, primero en la media de 70 sesiones, si la supera iríamos a la zona de 59,50 y si la supera nos iríamos a la media móvil de 200 sesiones. Fijaros que de aquí nos vamos hasta la media de 200, aquí podríamos ver una corrección hasta la zona de los 59,50 y a partir de aquí ver la subida y ya ese cambio de tendencia claro. Incluso podemos poner el objetivo en la zona de los 73. Pero bueno, ya vemos que para que pase esto, pues tienen que pasar varias cosas antes que romper zonas importantes de resistencia que todavía pues no ha roto en su cotización. La siguiente de las acciones, pues vemos también que se encuentra dentro de una clara tendencia bajista. Parece que habíamos visto un movimiento lateral a principios de año, fijaros, pero luego ha llegado caídas importantes de nuevo, caídas que habían perforado los mínimos que veíamos en noviembre. Esto ha venido luego acompañado de un movimiento lateral y ahora parece que vuelve a caer, es decir, parece que estamos repitiendo el mismo movimiento. Caemos, lateral y caemos. Ahora, la clave, ¿dónde va a estar? Quizás, ¿dónde está esa zona de soporte? Si vemos el gráfico, vemos que la zona siguiente clara de soporte podría estar en los 330 aproximadamente. Está cerquita de la zona actual, se encuentra en 349. Si tiramos la regla, vemos que se encuentra a un 3%, es decir, podría frenarse en la zona de los 330. A partir de aquí tenemos la opción, de lo que hemos visto antes, un movimiento lateral, pero no habría que descartar llegar a ver un repunte importante. Fijaros, hasta la media de 200 que ya había actuado anteriormente como resistencia. Pero bueno, esto sería lo más complicado ahora mismo porque debería entrar mucho volumen y ver que tiene bastante fortaleza. De hecho, fijaros, en el volumen que hemos tenido en las caídas ha sido bastante grande. ¿Qué nos indica? Que todavía no tenemos señales de la demanda, sino que solamente está la oferta en esta acción. Así que hasta que no veamos un movimiento quizás lateral, un movimiento que no sea como este totalmente plano, sino quizás una pequeña recuperación, que veamos que el volumen va aumentando, no podremos ver ese repunte más fuerte en el gráfico. Moncler, sin embargo, hemos visto una subida muy fuerte desde el mes de julio. Fijaros ahora, si marcamos los máximos, coinciden con los máximos que veíamos en febrero. Y ahora podríamos haber visto una corrección que, fijaros, coincidiría con esta corrección de aquí. Y ahora, ¿cómo se completaría el movimiento? Desde esta zona volveríamos hasta la siguiente resistencia, que tenemos en los 66 euros. Por lo tanto, esta opción es posible. ¿Qué tiene que pasar para que veamos esta opción? Lo primero que tiene que pasar es que rompamos los máximos que veíamos en febrero. A mí me gustaría verlos romper con un volumen al alza, pero la clave estaría repuntar, consolidar como soporte y volver a repuntar. Sería un movimiento maravilloso. Fijaros que ahora la corrección
tampoco hemos visto demasiado volumen. Esto que ha permitido que ahora veamos un repunte al alza de su cotización. El volumen tampoco nos dice nada. Si hubiera sido un repunte con muchísimo volumen, diríamos, ojo que se va a romper los anteriores máximos, pero no ha venido acompañado con mucho volumen. Entonces, pues tenemos bastantes dudas de lo que pueda llegar a pasar. De momento, ¿qué tenemos? Una tendencia alcista. ¿Que vemos una corrección importante? ¿Dónde estaría el límite? Pues en mi opinión, el límite podría estar en la zona de aquí, un poquito por debajo de los mínimos que teníamos en febrero. ¿Por qué? Pues porque vemos que es una zona de anteriores máximos y vemos que en esta zona se encuentra la media móvil de 70 sesiones que ya tuvo como soporte anteriormente. Por lo tanto, si ahora corregimos porque no consigue superar los anteriores máximos y nos vamos hasta esta zona, pues habrá que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si la pierde, podría comenzar una tendencia bajista ya en el medio largo plazo y finalizar esta subida para continuar con la caída que veíamos durante el año 2022. Pero también cabe la opción que caiga hasta la media de 70 sesiones, que sea una caída, porque viene acumulando una subida muy fuerte y hasta aquí volvamos a repuntar de nuevo con bastante fuerza y ya tendremos que mirar a ver si rompemos los máximos de nuevo que habíamos en febrero. Es decir, tendríamos la misma situación que tenemos ahora, pero habiendo corregido un poquito más en el gráfico. De nuevo habría que analizar el volumen y lo mismo que estamos viendo ahora. Bien, las dos últimas acciones son del mercado americano, por lo tanto no tenemos la última vela de hoy viernes. Por ejemplo, EPAN vemos que se encuentra ahora mismo en los 337. En esa zona estaría cotizando ahora mismo, es decir, por aquí, cerca de los mínimos que veíamos ayer. ¿Y que tenemos en el gráfico? Pues fijaros que vimos una caída importante desde agosto, después de ese repunte que vimos, de esas caídas tan fuertes de 2022, iba recuperándose y ahora vemos una caída importante y movimiento lateral. Un movimiento lateral que yo creo que la clave está en preguntarse cuándo o cómo lo puede romper. Pues creo que la clave estaría en la media móvil de 200 sesiones. Fijaros que es hasta donde se ha chocado cada vez que ha repuntado. ¿Qué es lo que no me gusta? Que aquí la superó y volvió a caer. ¿Qué no me gusta? El volumen que vimos ayer. Fue un volumen altísimo. Que tenemos aquí posiblemente una trampa alcista. Mucho cuidado ahora, porque si vemos una corrección que acaba perdiendo en un primer momento, fijaros, yo pondría la clave en esta zona de aquí, alrededor de los 315, que es donde podría estar el suelo de todo el movimiento lateral, pues podríamos caer de nuevo con mucha fuerza hasta esos mínimos que veíamos en marzo de 2022. ¿Que cabe la opción de volver al alza? Siempre cabe la opción, pero este movimiento de aquí no me gusta absolutamente nada. De hecho, fijaros, esta vela aquí también con muchísimo volumen, luego caemos, perdemos la media de 200, no la había superado desde hace muchísimo tiempo, no me acaba de convencer nada ese movimiento. Por lo tanto, ahora yo creo que podríamos caer en un primer momento hasta la zona de los $315 y aquí ya veremos a ver si se mantiene, porque si no se mantiene sobre esta zona podríamos irnos a los mínimos que veamos en 2022. Y bueno, la última de las acciones también del mercado americano ahora mismo, viernes 6:30 de la tarde, 6:35, está cotizando justo donde cerró ayer, los 12,81. Ya cerró 12,82, por lo tanto, muy facilito para el movimiento que hemos tenido hoy. Y bien, ¿qué tenemos? Pues clarísimamente una tendencia bajista formando máximos y mínimos decrecientes. ¿Hasta dónde? Hasta este movimiento de aquí. ¿Qué ha pasado aquí? Que se ha roto la estructura de máximos y mínimos decrecientes y desde octubre podríamos decir que se encuentra dentro de una tendencia alcista. De hecho, vemos que ya ha marcado dos máximos crecientes y dos mínimos crecientes también. La clave, ¿dónde va a estar ahora? Pues sin ninguna duda en superar la media móvil de 200 sesiones. Si vemos que supera la media móvil de 200 sesiones, superaría los máximos que veíamos en enero y podríamos irnos a buscar nuevos máximos en el gráfico en el 2023. ¿Hasta dónde? A mí me gusta la zona de los 15 euros, es una zona que actuó como resistencia y que actuó como soporte, es decir, supera la media de 200, objetivo los 15,17. Pero, ¿qué pasaría si ahora volvemos hasta la media de 200 sesiones, no consigue superar esos máximos que veíamos en enero? Pues en mi opinión creo que sería una clara señal de debilidad en el gráfico. Hay que tener en cuenta más en el corto plazo esta buenísima subida que veíamos el viernes, una subida del 8% con un volumen muy alto que nos indica que podemos seguir manteniéndonos al alza. Hoy, como decimos, se mantiene muy plana.
pero con ese volumen nos indica que quizás podríamos ver ese repunte hasta la media de 200. ¿Esto nos indica que nos vamos a ir hasta los $15? No, nos indica que podemos mantenernos al alza. La caída de ayer, la verdad, que nos dejó un poquito descolocados, porque lo normal es que subiera a mantener al alza, pero también puede ser una simple corrección después de un exceso de compras. Por lo tanto, ahora, primer objetivo, media de 200 sesiones. Y ojo también, porque si desde aquí tenemos una tendencia alcista, si cogemos desde enero, tendríamos máximos y mínimos decrecientes. Si cuenta que aquí les habría roto, porque a cierre no habría hecho un máximo por encima, pero la figura parece de máximos y mínimos decrecientes. Por lo tanto, bastantes dudas ahora mismo. Si se va hasta la media de 200 no consigue superarla, señal de debilidad, puede que sigamos marcando mínimos decrecientes. Si la supera, objetivo 15-16, y si ahora vemos una corrección, yo creo que la clave estará en el más corto plazo en la media de 70 sesiones, en estos mínimos que veíamos en enero, la zona de los 12,30. Se mantiene sobre esta zona y vuelve a repuntar. Me gustaría, sería buena señal, incluso podríamos formar, fijaros, un hombro, cabeza y hombro en la zona de aquí. Pero bueno, esto ya son palabras mayores, pero bueno, lo tenemos que tener en cuenta también. Así que bueno, estas son las 8 acciones que me habéis pedido esta semana. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante el vídeo de esta semana. No tenía tiempo para más, pero bueno, creo que hemos visto lo más importante, que son vuestras acciones y en qué situación se encuentra el mercado ahora mismo. Estamos en unos movimientos muy extraños, vemos soltadas muy fuertes que luego se acaban recuperando muy poquito a poquito, pero se acaban recuperando, pero vemos soltadas muy fuertes. Podría ser señales de distribución en el gráfico, pero esto hay que cogerlo también con pinzas. Así que bueno, esta próxima semana será clave. Llevamos unas semanas que parecen todas clave, pero es que vemos cómo puede estar justamente en ese punto máximo en el gráfico de la subida, o también podemos estar justo antes de una subida, de la última subida muy importante en el gráfico, como hemos comentado antes. Así que bueno, espero que os haya gustado, os haya resultado interesante. No es ninguna recomendación de compra ni de venta lo que hemos visto en el vídeo de hoy. Nos veremos de nuevo la próxima semana, pero creo que el lunes y martes tampoco voy a poder hacer vídeo, así que probablemente nos veamos el miércoles ya. Así que nada, hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.